Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, el otro día cuando entregamos el ayuno, el día domingo, hay una charla sobre cuando está el éxodo de Israel y sale de Egipto. Y es una historia muy linda y muy enriquecedora para nosotros. Y estaba el lunes, la mandé a Antro a trabajar, que trabaja un día a la semana ella ahora. Nada, mientras están con los chicos, pero me quedé el lunes en casa y como nunca los chicos casi hasta las 12 estuvieron durmiendo todos. Y me senté un ratito afuera y estaba ahí con la compu y empecé a sentir la presencia de Dios. Y el Señor me hablaba y me decía que somos un pueblo de promesas, ¿sí? Su pueblo es un pueblo de promesas, así que de eso vamos a hablar hoy. Fíjese, ¿sí? El contexto va a estar todo en saliendo de Egipto a la tierra prometida. Somos un pueblo de promesas, ¿sí? Ahí en Mateo 25, 23, que yo lo digo siempre, que quiero cerrar mis ojos y que escuchar estas palabras del Señor. Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel. Ahora, ¿qué es esa fidelidad que dice el Señor? ¿Y cómo se mide esa fidelidad? O sea, ¿a qué se refiere el Señor cuando le dice, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, ¿sí? Y la fidelidad, hermano, se mide en lo que nosotros hemos hecho con lo que Dios nos prometió, ¿sí? Otra vez, lo que le gusta anotar, la fidelidad, nuestra fidelidad, se va a medir en lo que hacemos nosotros con las promesas que Dios nos entregó. Esa es la fidelidad que está hablando el Señor, ¿sí? Recuerda que a algunos le había entregado ciertas cosas, le había entregado talentos, o sea, Dios le dio algo y cuán fiel fue con eso que Dios le había entregado. Así que esta fidelidad se mide en lo que nosotros hicimos con las promesas que Dios nos entregó. Y escuche esto, hermano, porque para entender, si usted hoy agarra esto, de verdad le voy a decir, le va a cambiar totalmente la vida y le va a cambiar el enfoque. Así que preste atención. La teología actual, ¿qué es lo que dice acerca de la voluntad de Dios? La teología mayormente, todas, salvo algunas, va a decir que lo que Dios quiera que pase, eso va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es tan así, ¿sí? No es tan así. Es así, pero no tan así. Como dice Casca, está mal, pero no tan mal. Tiene una parte que está bien. Ahora, si nosotros, nunca se acostumbra usted a decir, o por ahí tiene este estilo de vida, decir que está esperando algo y automáticamente sale la frase, si Dios quiere. Pero para todo, ¿eh? Si Dios quiere va a pasar. Si Dios quiere, va a suceder. Si Dios quiere, me va a bendecir. Si Dios quiere. Entonces, vamos a ver hoy que no es tan así, porque va a haber dos tipos de voluntades de Dios. Y preste atención, por favor, preste atención a esto. Escuche, yo busqué este versículo. Dios no quiere que nadie perezca, ¿sí? Que nadie se pierda, para decirlo así. Es la intención de Dios. ¿Cuántos leyeron ese pasaje en 2 de Pedro 3:9? Que Dios no quiere, o sea, la voluntad de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda. Ahora fíjese lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, escuche, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, o sea, toda la humanidad, procedan al arrepentimiento. O sea que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero sin embargo la gente se pierde. Así que no todas las veces, no siempre vamos a ver la voluntad de Dios reflejada. Pero vamos a ver dos aspectos de la voluntad de Dios. Hay un aspecto que la Biblia lo deja bien en claro, que sí hay algunas cosas que Dios quiere que pasen y van a pasar. ¿Sí? Una, por ejemplo, es la segunda venida de Cristo. O sea, eso está en su voluntad, te guste o no te guste, creas o no creas, creas en el rapto o no creas, o cualquiera que sea tu aspecto de creencia,
Pero si Dios dice que Jesús va a venir, esa es su voluntad, Jesús va a venir a pesar de lo que yo crea. Esa voluntad de Dios va a pasar, yo crea o no crea. Pero hay otra voluntad, escuche, que va a depender pura y exclusivamente de nuestra colaboración con Él. Esa voluntad de Dios se va a cumplir y va a depender pura y exclusivamente de nuestra colaboración con Él. Pablo dice en Corintios que somos colaboradores del reino. O sea, yo colaboro con esa voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios saca a Israel, cuando ellos eran esclavos en Egipto, para sacarlos le da una promesa. La promesa es que los va a llevar a una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. O sea, le pinta un panorama, viven como esclavos, lo voy a llevar a un lugar zarpado en bueno, le dice Dios. Ni se imaginan lo que es. Ahora, ese lugar estaba lleno, hermanos, de gente que sacrificaba niños a Moloc, maldad, aberración sexual. Ese era el lugar que Dios tenía preparado para Israel. Dios le da una promesa a Israel para sacarlo de ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta nación que se le da una promesa? Lo reciben, por lo que busqué más o menos, eran 2 millones de personas que había como esclavos. Mayormente contaban a los hombres, pero vamos a hacer 2 millones de personas. Reciben esa promesa, heredan la promesa. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Escuche bien, ¿eh? ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Que esa promesa se iba a cumplir sí o sí? ¿O iba a depender de la colaboración de esas 2 millones de personas para poder llegar a ese lugar? ¿Qué cree usted? La segunda, ¿sí? Dependía de la colaboración de esas 2 millones de personas para recibir la promesa de Dios. No era que solo por la soberanía y el poder omnipotente de Dios, bueno, mirá, te saco como la venida de Jesús. Jesús va a venir a pesar de lo que creamos, pero en este caso Dios le entrega una promesa a la nación y esa promesa se iba a cumplir si Israel colaboraba en el plan con Dios. O sea, no iba a suceder por la soberanía de Dios. O sea que nos iba a involucrar a Israel en su promesa. Vaya conmigo en esto porque todavía es como una introducción, ¿sí? Dios nos va a involucrar a nosotros como colaboradores en sus promesas. Es lo que va a hacer Dios. Ahora escuche, esta es la parte crucial. ¿Por qué no la heredó Israel, la promesa? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué Dios le entrega la promesa a Israel? Israel la recibe, salen en busca de la promesa. Dice, bueno, vamos, Moisés, guíanos a la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Moisés manda a investigar esa promesa de Dios? ¿Qué es lo que ellos ven? Ven gigantes. Imagínense, gente que sacrificaba niños, hermano. Se metió en un lugar heavy, en un lugar pesado. ¿Qué los invadió a ellos? El temor, el miedo. Eso es lo que invadió Israel, el miedo. Ellos regresaron y dijeron, no vamos a poder entrar. Hay gigantes en ese lugar. Al lado de ellos nos vemos como langosta, como mosquitos, nos van a pisar, nos van a hacer pomada. No podemos llegar, no vamos a poder heredar lo que Dios nos prometió, lo que Dios nos dijo a nosotros que nos iba a dar. La gente empezó a dudar. Ahora, escuche, hermano, en ese momento no solo que no pasaron, sino que ellos no se estaban dando cuenta que estaban cayendo en una incredulidad en cuanto a lo que Dios había prometido. Por eso la incredulidad es el resultado del miedo. Escuche, esto ya lo hablamos en cuestión de ir a orar por la gente que está enferma. La incredulidad es el resultado del miedo. Por eso vamos a tener que chocarnos con nosotros mismos cuando yo vea una promesa de Dios y por incredulidad yo no crea que esa promesa de Dios puede pasar en mi vida. Lo que a mí me invade es el miedo, hermano. Y escuche, el miedo y la humildad no trabajan juntos, no pueden trabajar miedo y humildad. Pero sí el miedo
y la humillación hacen a veces un buen equipo. ¿Por qué les digo esto? Escuchen. Porque estamos acostumbrados, ellos decían, ay, pero por lo menos en Egipto teníamos para comer. ¿Sabe qué comía usted? Ajo y cebolla. Ya se habían olvidado lo que eran cuando eran esclavos. Ajo y cebolla. Ellos decían, bueno, pero por lo menos allá teníamos para comer algo. Y ahora estamos acá en el desierto. Mira, hermano, cuando nosotros recibimos una promesa de Dios y por incredulidad, porque es el resultado del miedo, yo no heredo esa promesa, el miedo y la humillación sí trabajan juntos y cooperan, porque yo me pongo en una actitud pasiva. Escuche, y hay gente que dice, no, bueno, lo que pasa es que en realidad lo invadió el miedo. Entonces esa posición ahora sumisa, nosotros decimos, bueno, hermano, vamos a orar por vos para que, en realidad, hermano, la incredulidad, que es el resultado del miedo, y ese miedo se transformó ahora en una actitud sumisa delante de Dios. Imagínense que Dios le había dado la promesa. Ellos llegan, tienen miedo. Pero allá estábamos mejor. Y mejor volvamos. Moisés, no hay manera de volver. Y uno diría, ay, pobre el hermano. Hermano, el miedo se apoderó de esa persona. Lo decimos siempre. Si yo tengo un enfermo adelante, hay una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Pondrán la mano en los enfermos y estos sanarán. Entonces tengo una promesa. Cuando se me presenta alguien con una dolencia o una enfermedad y yo no puedo orarle y estoy ahí paralizado y digo, ¿qué hago? Y empieza a invadir, es el miedo. Y el miedo me hace incrédulo. Y yo digo, ay no, y si le oro y no pasa nada por ahí, nunca más cree en Jesús. Y entonces el miedo ahora empieza hasta darme, para decirlo así, es un gran maestro y me hace creer una sabiduría del miedo, porque me empieza a decir, no, ¿y si no se sana? ¿Y yo qué le digo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y yo cómo quedo? Si le oro y no pasa nada. ¿Y qué? Entonces se apoderó el miedo. Fíjese, la incredulidad es el resultado del miedo. Pero el miedo también se pone un traje de maestro y me empieza a recitar. Me empieza a dar consejos. El consejo de ellos fue, el miedo se apodera de esta gente y esta gente dice, no, pero nos van a matar. Es sabio no entrar. Es sabio no ir. Y si estaban escritos los proverbios, hubiese recitado, el avisado ve el mal y se esconde. Así que yo le voy a hacer caso a la palabra. Cuando estudiemos proverbios vamos a entender el contexto del avisado ve el mal y se esconde. Si no tengo una promesa de Dios, pero si yo tengo una promesa, cargo con una palabra, cargo con una promesa. Y fíjese, hermano, el miedo como es un gran maestro y nos empieza a dar consejos. El miedo empieza a dar consejería. El problema está que yo me creo esa consejería. Así que Israel, hermano, va persiguiendo la promesa, llega hasta ese lugar, pero se le apodera el miedo. El miedo empieza a predicarle. El miedo te va a predicar. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que cuando le creemos a la prédica del miedo. Y la prédica del miedo no me va a dejar llegar nunca a heredar una promesa de Dios. Si nos dejamos dominar por el miedo, hermano, ¿cómo vamos a hacer para ver a la gente ser sanada? Y yo lo cuento siempre. La primera vez, ese mano a mano, tuve miedo. El miedo siempre va a aparecer, ¿eh? David dice, en el día que temo, yo en ti confío. Yo confío en ti. No es que, no, ahora después en la práctica, ya el miedo no está. Pero las primeras veces Dios te va a dar una palabra, te va a dar una promesa, vas a perseguir esa promesa, pero tenés que pelear por esa promesa. Hay que alcanzar las promesas. Y cuando la vamos a alcanzar, y puede pasar cualquier cosa en casa. A veces te vas muy entusiasmado. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y llegas a tu casa. Y parece que entraste al Hades. Y vos decís, ya se me fue mi casa y yo será en otra casa, será en otro lugar, pero acá no. Perseguiste la promesa, la creíste, la agarraste. Fíjese, hermano, a veces nos reímos de Israel.
¿Cómo puede ser esto? Le abrió el mar. Hermano, le abrió el mar. Leía esta semana que el Mar Rojo tiene lugares de hasta 900 metros de profundidad. ¿Sabe lo que es pasar por ahí? Mirás para 9 cuadras y ves las aguas ahí arriba. Tenés que pasar, ¿eh? Tenés que atravesar eso. En la película lo vemos acá, queda el agua ahí. La verdad no dice si las aguas se estancaron arriba o se abrió el paso. Pero la cuestión es que tiene lugares que tienen 900 metros de profundidad. Y cuando ellos pasaron, se cerraron las aguas, nos vemos Faraón. Así estaba Israel. Vamos por la promesa. Pero los invadió el miedo. Hemos visto milagros, hemos visto a Dios obrar, pero ahora voy en busca de una promesa. Dios me da una palabra y el miedo, hermano, el miedo se apodera de nosotros. El miedo. Pero a veces es muy difícil identificar qué es miedo. O por el orgullo no reconocemos qué es miedo. El orgullo, hermano, en nuestra vida es miedo. Es el miedo disfrazado de orgullo. El ser sumiso, cuando tengo una promesa, es el miedo disfrazado de sumisión. Porque hay una palabra, hay una promesa. Y así estaba Israel. No alcanzaron la promesa. ¿Cuánto tardaron? 11 días. Hablábamos el otro día. A 11 días estaban. ¿Cuánto tardaron? Y no entraron, se murieron todos. Ni la heredaron. Ahora fíjese, Dios le dijo, te voy a dar una tierra. Daba la promesa. El miedo, el resultado es incredulidad. Y no llegaron. ¿Solo cuántos? 2. De 2 millones, solo 2 pudieron entrar. Josué y Caleb. Dios le dice, esta generación no puede, léalo, no puede heredar, y Dios se lo dice bien clarito, porque tienen miedo. Y el miedo es contagioso. Yo le estoy preparando una nación y no van a entrar con miedo. El miedo te hace ir por otro camino. La pregunta es, ¿por qué camino estás andando que no estás andando por el camino de la promesa? ¿Por qué te llevó a otro camino? Porque andamos nosotros por las promesas de Dios. Y si estoy andando por otro camino que no es en la promesa de Dios, es porque el miedo invadió mi vida. Y escuche, y el miedo nos predicó. Y muy sabiamente. Y nos hizo creer que está bien la postura de sumisión que yo tengo ahora. Así que, hermano, cualquier área de nuestra vida, en lo que sea, puede ser económica, puede ser en nuestra salud, puede ser en nuestra casa, con nuestros hijos, en cualquier área de nuestra vida que no nos esté llevando hacia la promesa de Dios, nos está llevando por otro camino y el resultado es por miedo. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo lo ilustro? Porque a mí me pasaba esto. Hay una promesa. ¿Y cómo sé que es para mí? Hay una promesa de Dios. ¿Cómo sé que es para mí? Si Dios a los que busca le da. Te lea la palabra. Hay 7.000 y pico de promesas. 7.000. No vamos a llegar, ni a todas no vamos a llegar. Hay un hombre de verdad, hermano, que estaba leyendo que se estudió las 7.000 promesas. Y en 2 o 3 idiomas. Se pasó la vida estudiando y declarando las promesas de Dios. Tremendo. 7.000 idiomas. Ahora en Marcos 4, que es una de las ilustraciones que más me gusta, que lo predico siempre. ¿Se acuerda Jesús en la barca? Termina de predicar, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos empiezan a agarrar todas las cosas. Dice, ¿dónde vamos? Jesús dijo que vayamos al otro lado. Hay que ir al otro lado de la isla, hay que ir a aquel lugar. Agarran todo. Va, Jesús se va a dormir. Y de repente, ¿qué pasa? Se levanta una tempestad, una tormenta. Empiezan las olas a inundar la barca. La barca ya hasta el punto que ellos dicen, nos anegaba. O sea, no es que entró un poco de agua y se asustaron. El agua los estaba tapando. Van, lo despiertan a Jesús. Y la primera respuesta de Jesús hacia los discípulos, ¿por qué están así amedrentados? En otro evangelio dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Fíjese que ellos están muriendo, lo van a buscar, pero dice, ¿por qué el miedo? ¿Por qué la incredulidad? Que por el resultado, a veces uno dice,
ay Señor, no quiero ser más incrédulo. No, tengo que romper con los miedos y abrazar una promesa. Entonces, ellos dicen, ¿por qué están así? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Dice que Jesús dijo, calla, enmudece. Y ellos se sorprenden y dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ahora, yo lo expliqué muchas veces. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Pasemos al otro lado. Lo que hizo Jesús es esto, a ver si lo puedo ilustrar. Jesús viajó, antes de salir, al futuro. Esto es una promesa. Viaja al futuro, toma un momento y algo exacto que Él va a hacer, vuelve y te lo da en forma de palabra. Eso es una promesa. Jesús viajando al futuro, tomando ese momento y lo traslada a la actualidad en forma de palabra y te da la promesa y te dice, ahí te quiero llevar. Y no es quiero llevarte, ahí te voy a llevar, me corrijo. Ahí te voy a llevar, ahí vamos a llegar. Jesús dice, vas a poner la mano en los enfermos y tal vez, y sanarán. Lo trae y te lo da en forma de palabra. Vas a ver milagros. Vas a ver gente cómo se le ponen los huesos, los músculos, reciben la vista, los oídos se destapan de los sordos. Lo vas a ver. Ahora, ¡ay, gloria a Dios! Veo que uno llora cuando alguien le da una palabra. No hay que llorar, hay que agarrarlo. Y hay que creerlo. Entonces lo que dice Jesús es, viajó al futuro y vio que yo oraba por los enfermos y eran sanados y vino y me lo dijo ahora para que yo crea y recorra ese camino y lo pueda experimentar. Eso es una promesa. Dios había viajado al futuro, vio la tierra de Canaán y dijo, esta tierra acá van a vivir mis hijos y a todo esto los voy a echar a patada porque tenía que correr la maldad, porque era demasiada la maldad, la brujería, la hechicería que había en ese lugar. Dice, los voy a correr a patada y acá los voy a introducir, se los voy a contar. Viaja y le dice, Moisés, ¿qué? Tienen una tierra que yo ya les preparé, vaya y tómenla. O sea, era sí, no era un tal vez, era un sí de Dios. Ahora lo vamos a ver, los sí de Dios. Era un sí de Dios. Solo tenían que recorrer el camino. Esto lo vamos a hacer en dos partes hoy, hermano. Bueno, voy a llegárselo. Escuche primera de Timoteo 1:18. ¿Entendió que es una promesa? Cuando usted recibe algo de Dios, lo recibe en la Biblia, le habla un profeta, te habló un hermano y te dijo, mira, soñé esto y Dios me dice que te diga esto. No es porque tal vez, esa no es la voluntad de Dios que va a cumplirse sí o sí. Es la voluntad de Dios que necesita nuestra colaboración para que se cumpla. Entonces uno, ¿qué hace? Se queda pancho. Sí, Dios me va a traer a la familia. Y cuando ve que la familia está... no, se ve que era la voluntad de Dios que no. Entonces, por la incredulidad mía, por el miedo, le echo la culpa a la soberanía de Dios que no pasaron las cosas como yo creí que iban a pasar, pero porque me invadió el miedo. ¿Se entiende? Yo voy a restaurar tu casa. Yo voy a traer tu familia. Está hecha pomada la familia. Yo voy a traer la familia. Yo te voy a entregar a tu esposa, a tus hijos, lo vas a ver adorando en este lugar. Amén, gloria a Dios. Y ahí te queda. Esa promesa necesita una colaboración. Necesita que yo recorra un camino. Necesita que yo ore. Necesita que yo clame. Necesita que yo declare las cosas que no son como si fuesen. Necesita esa promesa, mi colaboración, para yo poder ver esa promesa cumplida. El problema está que cuando yo llego sin orar y llego, bueno, sí, tengo una promesa de Dios, ya se va a cumplir, si Dios quiere, en su tiempo. El tiempo era 11 días de Dios. Ese era el tiempo de Dios. 11 días y ustedes llegan. Y si Dios quiere, bueno. Y si Dios no quiere, será su voluntad. No le echemos más la culpa a la voluntad de Dios cuando yo no colaboro en la promesa. Porque después voy, reniego, me quejo y bueno, Dios, ¿será que Dios quería que sea así? No. Si Él te dio una palabra, ¿para qué te va a dar una palabra si Él quería que sea de otra forma?
Entonces, en esta voluntad de Dios en cuanto a las promesas de Dios, Dios necesita, por más que te suene fuerte, necesita que yo colabore. Hermano, esto lo va a ver usted desde el Edén. Él nos hace y nos crea para que colaboremos con Él en la creación. Esa es la intención de Dios. Dios podía haber hecho ping, pam, pum, pam. Sin embargo, nos crea para relacionarme con Él y colaborar con Adán. Hablaba con Dios. Decía, Adán, ¿qué? ¿Se va a llamar elefante, jirafa, asno? No. Adán, ¿qué? ¿Viste los animales que dice? Sí, andá y ponele nombre. Te doy la autoridad para que vos le pongas nombre. Dios nos hace colaborar en su plan. En su plan divino somos colaboradores. Así que, hermano, que el miedo nunca más, a partir de ahora, te haga desistir y tomes otro camino cuando cargas una promesa de Dios. Primera de Timoteo 1:18 dice, escuche, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías, escucha, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea, dale guerra cuando tenés una palabra de Dios. Timoteo, te dieron una palabra, vino un profeta, te dijo, pa. Pero te encargo esto ahora, le dice Pablo, milites por ella la buena milicia, pelea por tu promesa. Así tenía que hacer Israel. Tenés una palabra, andá y peleá por la promesa. El resultado es que yo te entrego la tierra esa. Tenés que ir y pelear por esa promesa. Tenés que ir y mañana te vas a cruzar un enfermo y le tenés que orar parado en una promesa. Yo cuando voy a orar por un enfermo se los digo a todos, ¿sabes por qué oro? Y copiátelo, ¿sabes por qué oro? Porque en Isaías 53 dice que no solo Él te perdonó y cargó tus pecados, sino también tus enfermedades y dolencias. Y le pregunto, ¿vos creés que Jesús incluyó esa enfermedad en la cruz? Sí, vamos a orar. Oro en base a una promesa, no oro en base, por favor Dios, hacelo porque si no de acá. ¿Y qué le digo después a la persona? Es que no va a pasar nada. Pero si creemos, si la persona cree que su enfermedad fue incluida en la cruz, hermano, así es como vemos los milagros, parados en una promesa. Ahora hay que pelear, hay que orar, hay que batallar, hay que crear ese ambiente, contarle que Jesús sigue haciendo milagros, hablarle de un testimonio. Yo lo tengo en el celular, mirá lo que hizo Dios el otro día, Tengo que pelear por esa promesa. Sí, en el nombre de Jesús. Hay que pelear por la promesa. Escuche el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, escuche, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjese, Timoteo, tenés una palabra, peleá, Dios lo va a hacer, pero vos peleá todos los días, como si estuvieras en una guerra. Mantené la fe y buena conciencia. Ahora dice, algunos desecharon esta fe y naufragaron en cuanto a la fe. Los invadió el miedo y se perdieron. Tomaron otro camino, otro rumbo, por el miedo. Hermano, la promesa es un arma que te va a hacer mantener en el camino hacia el cumplimiento de esa promesa. No lo voy a predicar otra vez, pero fue lo que nos mantuvo cuando no podíamos tener hijos. Y vino una palabra. Y esa promesa fue lo que nos mantuvo en el camino hacia la promesa. Porque decía, lo vas a abortar. No vas a poder, no va a llegar, te vas a morir. Son los gigantes. O sea, Dios no dijo que iba a ser fácil. O a los discípulos dijo, pasemos al otro lado, tranquilos muchachos que estoy yo en la barca. Ustedes vayan tranquilos, preparen algo para tomar, que acá no pasa nada. No. Él le da la promesa y en el medio, bolonqui, ellos tienen ¿qué tenían que haber hecho? Confiar en que Jesús los iba a hacer llegar del otro lado. Si yo en medio de la promesa, hermano, y de verdad, y me lo planteé un montón de veces, si en medio de la promesa que Dios nos dijo que íbamos a tener un hijo en este tiempo, y cuando decían lo van a abortar, y nosotros decíamos, ay no, ay Señor, ¿por qué? ¿Para qué nos prometiste si lo van a hacer abortar? La incredulidad fue el resultado del miedo de lo que mis ojos estaban viendo. Sin embargo, la promesa nos hizo mantener en el camino hacia la promesa. Tuvimos que luchar, tuvimos que orar, tuvimos que declarar
la promesa, declarar la palabra que habíamos recibido de Dios hasta el día que Dios cumplió con su promesa. Amén. Escuche, ahí en Josué 1:2, entran a la tierra. Están ahí. Se muere Moisés. ¿Quién nos va a abrir el mar ahora? Se murió Moisés. El de las plagas, el del Nilo, se murió Moisés. Josué 1:2. Escuche con lo que venimos hablando. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Promesa. Otra más. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es soltaba palabra a Dios, a Josué. Escuche. 1:6. Esfuérzate. Pero ¿qué onda? Aquí la palabra no funciona así como que la recibo. No. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, eso es declarar la promesa, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez dice Dios, pero escuchá, mirá que te mando a que te esfuerces y seas valientes, y acá aparece el golpe de Dios. No temas. La advertencia de Dios. Miró todo lo que tiene Josué. Y Josué, gloria a Dios, recibo. Yo que cuando veo una vez, yo me acostumbré, igual yo fui eso de a veces llorar, pero después me acostumbré a escuchar lo que me están diciendo y tomarlo. Porque a veces le orás a alguien. Usted, perdón, hago un paréntesis, cuando vaya a orar por alguien y a veces ese alguien se ponga a orar, usted diga, no, usted haga silencio y escuche. Porque hay gente que le vas a orar, déjame orar por sanidad. Sí, ay, sí, Señor, ahora sí, Padre, por favor. No, voy a decir y se calle, porque no está ni escuchando lo que vuelve a decir. Y a veces también me han hablado y yo, y después digo, uy, ¿qué me dijo? No me acuerdo de nada. Y a Josué le dijo esto, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo único que le dijo es, no temas, porque por más que sos Josué, hijo de Nun, ojo, no temas, porque el temor te va a servir por otro camino y no vas a ver nada de lo que yo te estoy declarando a vos. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar ahí. Ahora, ¿por qué Dios le dice no temas? Porque iba a enfrentarse a situaciones. Cuando recibo una palabra de que voy a ser sano, pero voy al médico, no temas ni desmayes, tengo una palabra, yo voy a estar ahí. ¿Qué tengo que hacer? Hablar la palabra. Le dijo, meditarás de día y de noche, meditarás. Meditar es el acto de repetir, meditarás. Dios me dio una palabra, yo tengo una palabra sobre mi casa. Dios, ¿cómo encuentro esa palabra? ¿Vio cuando usted lee algo y algo por dentro nunca le hizo llorar un versículo porque usted... Hay algo que empiezan esos ríos que sí, esto sé que lo voy a vivir, sé que Dios me está hablando. Empecé a hablarlo. Dios le dice a Israel, ponelo en los postes, pegalo. A Geo le dice, no sé, escribí en una tabla. Ponete a escribir, escribí, léelo todos los días. ¿Cuánto? De día y de noche. No te apartes ni a diestra ni tenés una palabra, seguí por el camino de la promesa, seguí por ahí. Por más que veas lo que veas, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, voy a cumplir todo lo que te dije. Esforzate y sé valiente. Así se heredan las promesas. Así se heredan las promesas, hermano. Como siempre digo, no va a venir un ángel a partir de mañana. No.
que esforzarse y ser valiente. A Josué se le apareció Jesús en forma de militar. Y le dijo, ¿y vos quién sos? Soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y vas a pelear con nosotros? No, vos. Anda vos. A vos te toca heredar la promesa. Yo tengo otra después que cumplir miles de años más adelante. Pero esta promesa te toca a vos. Y esa promesa nos toca a nosotros, hermano, hacer lo que sea. Porque es fácil perder de vista la promesa. De verdad se los digo, es fácil perder de vista la promesa. Es muy fácil. Mire, a ver si nadie vale, o alguien que tenga buena vista. ¿Qué dice ahí? Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Yo me lo tengo en el celular. Y hasta a veces inconscientemente me lo veo. Inconsciente. Prendo mi celular y gracias a sus heridas es una promesa de Dios. Y cuando viene alguien y llega al local y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hay una promesa de Dios. Pero la tengo que escribir, la tengo que hablar, la tengo que declarar. ¿Por qué? Porque mis ojos se pueden desviar. Es fácil. Es fácil, hermano, perder de vista lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Es fácil. Es fácil porque a veces las olas golpean con ímpetu y de verdad produce miedo. Es fácil perder, pero si tengo la palabra. Por eso después cuando no ocurre y la barca se termina hundiendo, le echo la culpa a la voluntad soberana de Dios, que así Dios quería. En realidad me invadió el miedo. Opté por una postura sumisa. Y bueno, y lo que pasa es que... Y disculpe con lo que voy a decir. Si yo tengo una palabra, todavía no vamos a llegar a los medicamentos, así que no haga nada, no tire nada. Ya vamos a estudiar sobre eso, pero yo tengo una promesa. ¿A qué le creo más? Empecé a declarar, yo no voy a vivir de medicamentos porque tengo una promesa. El medicamento te hace desviar la mirada de la promesa. Y te hace ir por el camino eterno de los medicamentos hasta el día que vos te mueras, cuando hay una promesa de Dios que Él puede sanarme por completo. Por completo. Fíjese qué fácil es desviarse del camino de la promesa. Por eso le digo, no es que tire, pero empiece a ir por el camino de la promesa. Hasta que llegue el médico y dice, che, estás excedido en esto, dejá los medicamentos porque tus valores ya dan bien. Hasta que llegue ese momento. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. No tengo la necesidad, pero no se sienta mal. No es para enfocarlo en el camino y empiece a recorrer ese camino. Porque no es entusiasmo, es por fe. Es por fe a lo que le creo a la palabra, pero hay otro camino. Escuche, 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero escuche esto, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántos leyeron este versículo alguna vez? Reconocido. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Son en Él, no sé. Son en Él, tal vez. Es un sí absoluto de Dios. Y como cantábamos hoy, en su nombre están todas las promesas, en Él sí. En Él sí. ¿Dios quiere sanarte? Sí. No hay tal vez, sí. ¿Dios quiere liberarte? Sí. ¿Dios quiere restaurar tu familia? Sí. Es sí. Todas las promesas de Dios son un sí absoluto. Pero ahora está nuestra colaboración. Y dice, y en Él, amén. El amén es por medio de nosotros. ¿Esto qué es, hermano? Es un acuerdo en la promesa. Dios te da el sí y nosotros le damos el amén. Cuando usted esté viendo una promesa de Dios, no es, ay, será, amén. Amén. Amén a esa promesa. Amén. Dios necesita mi acuerdo. Dios necesita mi acuerdo para esa promesa. En Dios las pone en Jesús un sí absoluto. Mi respuesta es amén. Cuando usted esté leyendo y cuando usted escuche algo, usted diga, amén. Amén, eso es para mí. Amén, Señor. Porque hay una promesa
que para que se cumpla necesita nuestra colaboración, es amén, amén. Algo se va a levantar en tu interior. No es que ahora diga toda la... ¿Vio que hay iglesia o algo? Amén, hermano. Amén, 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 hermano. Gloria. Ahí pasa el hermano. Amén, amén. Ahí pasa, amén, amén. No, el amén es para las promesas. El amén es para la promesa. Gracias, Señor, porque tú eres mi pastor. Ahí en la mesa nosotros oramos así. Nunca nada nos faltará. Amén. Amén. Ahora le digo a los chicos, empezamos a bendecir con los ojos abiertos. Y bendecí esa comida, así, mirala y bendecila. Gracias por este plato, Señor. Te agradezco porque nunca falta en mi casa y nunca va a faltar. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Amén. Sí tiene que ser, es una respuesta, es amén. Le creo a la promesa. Le creo a la promesa de Dios. Hebreos 4:1, escuche. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, escuche, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Escuche esto, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Usted puede escuchar hoy palabras, yo estoy diciendo tu casa, qué sé yo. Dios te va a bendecir, tal vez, si Dios quiere. Estos se perdieron la promesa porque oyeron la palabra, pero no la acompañaron de fe. Y esto es crucial. No es entusiasmo. No es, sí, yo sé que Dios es tan bonito que me va a traer a mi hijo. Orá, peleá y cree lo que dice la palabra. Orá, peleá y cree. Acompañá la promesa de fe, porque algunos dicen no la alcanzaron por no unir la promesa con la fe. Y solo la promesa era algo expectante y tangible. Y hermanos, nos tenemos que sacar el chip de, ¿y si Dios quiere? Tenemos que aprender a leer la palabra y saber los tiempos que Dios puso, hay tiempos que van a pasar, pero las promesas de Dios. Recuerde esto, Dios viajó al futuro, a tu futuro, a mi futuro. Dios vio a mi hijo nacer. Dios vio a mi hijo nacer. ¿Cuántos tienen, se mueve ahí el don profético y sabe lo que le digo? Dios vio a mi hijo nacer y me lo trajo. Y me dijo, chicos, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo que yo les doy un hijo. Ahora es el tiempo. Amén. Amén. Dios no dijo que iba a ser fácil. Lea Marcos 4, todo Marcos 4. La parábola que compartió Arita el otro día. Porque cuando un hombre echa semilla en tierra, duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece. Esto es un principio del reino sin que él sepa cómo. Nunca te va a contar el camino a transitar. Solo Dios te da la promesa, te la trae en forma de palabra, ahora tenés que transitar el camino, no te dice cómo lo va a hacer, lo único que te dice, yo estaré contigo por donde quieras que vayas, nunca te apartes de la promesa, seguí mirando la promesa, yo estaré contigo, todo lo que pisares a ti te lo daré. Solamente te pido una cosa, en los momentos que vos te querés desviar, no temas, ni desmayes, y te vuelve a introducir otra vez. Nunca dice que va a ser fácil, pero sí dice que va a llegar. Todas las promesas de Dios son un sí absoluto en Jesús. Y yo respondo con un amén. Y eso es lo que le pasó a Israel, hermano. Son gigantes, somos menos. Es lo que les pasó a los discípulos, nos ahogamos, nos estamos muriendo. Así que el miedo en ellos actuó, estoy adelantando, como un gran maestro. Porque nos consolamos, escuche lo que hace el miedo para ir cerrando. Es difícil, metemos excusa porque es difícil, pero vos no sabés lo que es y el miedo empieza a aconsejarte y vos lo empezás a hablar. No, pero es muy difícil y el miedo empieza a decirte que es muy difícil y te empieza a aconsejar como un sabio, como un maestro. Y mire lo que hace el miedo. Te aleja del peligro, entonces vos te sentís tranquilo. Yo acá estoy bien. Y el miedo te alejó del peligro que te tenías que enfrentar. Yo no estoy llamado a orar por los enfermos. Eso déjaselo ahí, se lo ungió al pastor, algún que otro hermano. Yo no estoy llamado a orar. Entonces el miedo dijo, no es mi ministerio orar por los enfermos. Sin embargo, la promesa dice, estas señales seguirán a los pastores,
a los ungidos específicos, todos estamos llamados a orar por los enfermos y a echar fuera demonios, a resucitar muertos, a bendecir a la gente. Todos son señales que siguen a los que creen. El miedo te dice, no, yo el evangelismo no es mi ministerio, que vaya Angelito, viste que se manda por cualquier lado, se mete, le ora a todo el mundo, que vaya él. Él es como que nosotros categorizamos por la forma de ser de una persona, este es maestro, son llamados, ¿sí? Pero el miedo muchas veces hace que nos las alejemos de la zona de peligro y nos aconseja y nosotros hablamos lo que el miedo nos aconsejó. Mire qué maestro a veces el miedo para desviarnos de la promesa. Así que, hermano, Dios nos va a dar la promesa y está esperando nuestro acuerdo. Es lo único que espera Dios, espera nuestro amén. Y cuando Cristo vino, ayúdame ahorita, amén. Qué calor, Dios. Y cuando Cristo vino, hermano, y resucitó, ahora nos asignó a nosotros una misión. Y con esto lo voy a cerrar. Pero Cristo vino, resucitó, y ahora nos asignó a nosotros una misión. Nos dijo, vayan, disipulen las naciones, rescaten el planeta, laven la maldad. A nosotros nos mandó a eso. Y hay una promesa de Dios. Loco, disipulen las naciones. A ustedes, disipulen las naciones, hagan discípulos. Yo ya vine, ahora rescaten a esta gente de esa manera de vivir. Vayan y háblenle a los matrimonios que están destruidos. Denle una palabra. Llévenle aliento. Tienen el ministerio de la reconciliación. Reconcilien a la gente con Dios. Muéstrenle el otro camino. Rescaten todo el planeta. Hagan algo a ustedes. Los asigno a ustedes. Y escuche, hermano, escuche. Porque a veces tenemos más fe. De verdad, y es un acontecimiento de la voluntad de Dios. Tenemos más fe en la segunda venida del Señor que en el poder del Evangelio. Escuche esto, porque por ahí suena medio. Pero tenemos más fe y vemos iglesias hoy en día en un movimiento tan grande, teniendo más fe en la segunda venida que en el poder del Evangelio. Ahora, si nosotros podemos concentrar nuestra fe, escuche, concentrar nuestra fe en el poder del Evangelio. Escuche esto. Si puedo concentrar mi fe en el poder del Evangelio, la segunda venida de Jesús sería el broche de oro de una iglesia victoriosa, de una iglesia en poder, haciendo lo que Jesús le dijo que tenía que hacer. Vayan por las calles, sanen los enfermos, limpien los leprosos, abran las cárceles espirituales, echen fuera a los demonios, disipulen a la gente. Entonces, en el momento de la venida, diríamos, llegó el comandante, ahí vino el rey. Pero es el broche de oro, hermano, de una iglesia obrando en poder. Esa es la segunda venida. No concentrarme en, ay, tengo que lavarme, tengo que limpiarme, mi ropa está sucia y viene el Señor. Tengo más fe que viene que puedo sanar a un enfermo. Así sería la segunda. Eso es lo que espera, porque Él dice, cuando yo venga a la tierra, hallaré fe. Voy a ver a mi iglesia en la calle. ¿Qué tenés, pie plano? Yo te voy a orar en el nombre de Jesús y Dios te va a formar los arcos. Gloria a Dios. Tengo el matrimonio destruido. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el broche de oro. Yo creo que Jesús, el día que Él venga, hermano, está esperando esa iglesia gloriosa. Esa iglesia que camina en sus promesas. Esa iglesia que venció el miedo, que se esfuerza, llueve. No importa si llueve, yo voy a adorar a Dios. Una iglesia en poder. Una iglesia en victoria. Qué final, ¿no? Para la película. Qué final. Todo ensangrentado. Ahí lo ve a Seba con toda la boca rota. ¿Dónde está, Señor?
te traje un alma más. Este es tu botín. Esta es la familia que yo peleé, Señor. Acá está mi hijo que tanto oré. Esa es mi heredad de la promesa. Esa es mi heredad. Acá está mi esposa, Señor. Acá está mi esposo. Acá están mis vecinos. Yo peleé por ellos. Acá está la gente que oré y fueron sanadas. Señor, este es el botín de guerra. ¡Qué final, hermano! Yo cuando lo escribía lloraba. Digo, ¡qué final! Acá estoy, Señor. Dame una asignación. Yo quiero ir para allá. Yo quiero que cuando vos vengas, sí nos encuentre cantando, pero en poder, hermano. En poder. ¡Qué final! ¡Qué final de película! Y ahí dice, y ahí va a lavar Él nuestras ropas, nos va a dar vestiduras blancas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así que concentremos nuestra fe en el poder del Evangelio, en el poder de sus promesas. Hoy tenés que derribar el miedo, que ya no te aconseje más el miedo. El único resultado es la incredulidad. Y acordate lo que dije al principio. Buen siervo y fiel. ¿En qué fui fiel? En la promesa. La fidelidad, Dios la va a medir en lo que hicimos con sus promesas. Ahí va a medir Dios tu fidelidad. Ahí va a medir Dios mi fidelidad. Brian, ¿cuántas veces leíste? ¿Cuántas veces leíste? Que si ayunás se rompen cadenas. ¿Por qué no ayunás? Brian, ¿cuántas veces leíste? Que en la oración, ¿no viste la oración de Jabes? Una oración, ¿no viste la oración de Elías que cerraban los cielos? La fidelidad, hermano, nuestra fidelidad al Señor se mide en cuanto lo que hicimos con las promesas que Él nos entregó. Así que cuando escuches una promesa ahora es un absoluto de Dios. Es un absoluto del Señor. No son, sacate el si Dios quiere, por favor te lo pido. Sacate el si Dios quiere. Apoyate en las promesas de Dios. Dios quiere que colaboremos con Él. La promesa se va a cumplir si colaboro y colaboro en fe. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Dígame si no tiene ganas de leer una promesa. Dígame si hay. Por eso le dije al principio, algo tiene que producir. Algo tiene que pasar. La palabra de Dios, como es, viva y eficaz. Así que usted no se avergüence de hablar de la palabra de Dios. Por más que diga, sale, con esa locura. Vos sabés que lo hirió, lo lastimó. Si no te contestan así. Porque la palabra es viva y eficaz. Vos tranquilo, algo está haciendo. Porque cuando viene el espadazo de Dios, dice, llega hasta partir el alma. Y escuche, y discierne los pensamientos. Una persona pensaba esto, pero vino la palabra y se dividió su pensamiento. Ahora tiene otra cosa. El Espíritu Santo le va a hablar con eso y le va a decir, anda que ahí se sanan los enfermos. Anda que ahí oran por la gente y la gente es sanada. Anda que ahí vas con diferentes tormentos y los demonios son expulsados. Algo le metiste, algo la palabra de Dios hizo. Es tiempo de creerle a las promesas de Dios. Este año, hermano, si lees una promesa, que no te dé vergüenza, lees una promesa de sanidad, de restauración, lees una promesa económica de Dios, porque Dios te quiere bendecir para que seas de bendición. Créele a sus promesas. La promesa lleva una acción. La promesa lleva una pelea. El sábado vamos a hablar de las peleas en medio de la promesa. Las peleas, permanecer en la lucha en medio de la promesa. Pero lo importante es que la promesa va a llegar. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por tus instrucciones, Señor, para que podamos vivir una vida de poder. Una vida, Señor, llena y creyendo y caminando en tu promesa, Señor. Caminando en tantas promesas que tienes para nosotros. Señor, Espíritu Santo, te pido que hoy pongas el convencimiento de que somos colaboradores para alcanzar promesas. Señor, que también necesitas de nosotros para que una promesa se haga efectiva. Necesitas de nuestras vidas y te damos gracias, y es una honra y un honor para nosotros poder colaborar en tu plan divino, porque ahí conocemos tu corazón,
Señor, que eres todopoderoso, eres soberano, pero sin embargo a nosotros, Señor, criaturas tan débiles, nos haces partícipes de tu plan de salvación, Señor. Te damos gracias por eso, nos sentimos privilegiados, Rey. Trae una unción, Señor, a este lugar. Trae una unción, Señor, para mi vida, la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, que este año podamos caminar en tu promesa, Señor. En tu promesa, Padre. En tu promesa, Señor. Pase lo que pase, el miedo no nos va a invadir. Solamente nos pides una cosa. Esfuérzate y sé muy valiente. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Te damos gracias, Jesús. Gracias por esta linda noche, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de todas las personas que vinieron a adorarte. Que tus ángeles, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, vengan a este lugar y nos vayan cuidando durante todo el camino. Padre, en el nombre de Jesús, desechando, Señor, y rompiendo toda trampa del diablo. En el nombre de Jesús, cancelando todo plan de venganza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y nos vamos en victoria. Nos vamos bendecidos, Señor. Nos vamos llenos de fe. Nos vamos creyendo, Señor, en tus promesas. Porque todas tus promesas son en Jesús, son en Él sí. Y nosotros decimos... Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios.